Hola, soy Juan Scrick, profesor del curso de Introducción a la Física, y hoy vamos a ver fuerza e interacciones. Hasta ahora hemos investigado la cinemática, es decir, el lenguaje para describir el movimiento, pero estamos en condiciones de estudiar la dinámica, que es la relación entre el movimiento y las fuerzas que lo causan. Para eso vamos a introducir dos conceptos nuevos, la fuerza y la masa. Para analizar los principios de la dinámica, los cuales están establecidos en las leyes enunciadas por Sir Isaac Newton, quien las publicó en el año 1687 en su libro de Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Las leyes del movimiento de Newton son las siguientes. La primera ley nos dice que si la fuerza neta sobre un cuerpo es cero, su movimiento no cambia. La segunda ley relaciona la fuerza con la aceleración cuando la fuerza neta es diferente de cero. Y la tercera ley es una relación entre las fuerzas que ejercen dos cuerpos que interactúan entre sí. En esta figura podemos ver un ejemplo claro de cada una de ellas. En este caso, tenemos una manzana que está dando vueltas a través de una cuerda, y cuando soltamos la cuerda, la manzana considera una fuerza neta igual a cero, y observamos que mantiene una rapidez constante en línea recta. ¿Okay? Por lo tanto, su movimiento no cambia. En la segunda ley, vemos que hay una relación entre fuerza y aceleración. Vamos a tener que aplicar mucha mayor fuerza para poder desplazar de alguna manera el sofá. Y la tercera ley es una relación entre las fuerzas que ejercen dos cuerpos que interactúan entre sí. Por ejemplo, en este caso, la persona que está empujando un mueble muy pesado, si colocamos a la persona en una silla con ruedas, vemos que la persona de alguna manera rebota, ¿ya? Va hacia atrás. Las leyes de Newton son verdaderamente fundamentales porque no pueden deducirse ni demostrarse a partir de otros principios. Lo que hizo Newton principalmente es realizar una síntesis de un montón de ideas y observaciones que Copérnico, Brahe, Kepler, Galileo y entre otros, ¿cierto?, propusieron en la época. Las leyes de Newton así son la base de la mecánica clásica y solo requieren pequeñas modificaciones en situaciones que implican rapideces muy altas, cercanas a la rapidez de la luz, o tamaño muy pequeño que es dentro del átomo, ¿ya? En esos casos, ¿cierto?, la mecánica clásica tiene que reemplazarse por relatividad o por mecánica cuántica. La fuerza es una interacción entre dos cuerpos, o entre un cuerpo y su ambiente. La fuerza es una cantidad vectorial. Podemos empujar un cuerpo, como lo vemos acá en este caso. Se aplica entonces una fuerza con sentido hacia la derecha. O podemos tirar un cuerpo, y en este caso vemos que tenemos un cordel y tiramos el cuerpo, ¿ya? La fuerza entonces es una cantidad vectorial y su unidad en el sistema internacional es el newton. En este caso podemos ver algunas magnitudes, ¿cierto?, de fuerzas que van desde 10 elevado a 22 newton, que es por ejemplo la fuerza gravitacional del Sol sobre la Tierra, pasando por el peso de una manzana mediana, que es del orden de 1 newton, hasta cosas tan pequeñas como la atracción gravitacional entre el protón y el electrón de un átomo de hidrógeno, con una magnitud del orden de 10 elevado a menos 47 newton. Un instrumento que tenemos para medir las magnitudes de fuerza es la balanza de resorte, que consiste en un resorte espiral protegido en una caja con un puntero conectado a un extremo. Cuando se aplican fuerza a los extremos del resorte, este se estira y la cantidad de estiramiento depende de la fuerza. Se puede hacer un instrumento similar para fuerzas que empujen. Por ejemplo, acá podemos ver un objeto, colocamos acá nuestro balance de resortes y podemos tirar y podemos medir que la magnitud de la fuerza es de 10 newton. Por otro lado, en este caso podemos empujar el objeto con la misma cantidad, 10 newton. ¿Okay? Cuando una fuerza implica contacto directo entre dos cuerpos, hablamos de fuerza de contacto. Las fuerzas de contacto son principalmente tres. La fuerza normal, que es la que se ejerce sobre un objeto por cualquier superficie con la que esté en contacto. El adjetivo normal significa que la fuerza siempre actúa perpendicular a la superficie de contacto, sin importar si esta superficie, el ángulo que tenga esta superficie, por ejemplo, puede ser un plano inclinado. Vemos que en este caso el plano inclinado, la fuerza normal sigue siendo perpendicular a la superficie.
Otra fuerza es la fuerza de fricción, que es la ejercida sobre un objeto por una superficie cuando el objeto se está desplazando, ¿ya? En este caso vemos que existe un deslizamiento del objeto hacia la derecha y por lo tanto aparece una fuerza de fricción en sentido contrario, hacia la izquierda. El objeto también está en contacto con la superficie y por lo tanto tiene su fuerza normal perpendicular a esta. La fuerza de tirón, ¿cierto?, ejercida por una cuerda o por un cordel, es lo que se llama la fuerza de tensión, ¿ya? Por lo tanto, las fuerzas de contacto, como mencionamos, son tres: la fuerza normal, la fuerza de fricción y la fuerza de tensión, ¿ya? También hay fuerzas de largo alcance, que actúan aunque los cuerpos estén separados. Por ejemplo, la fuerza entre dos imanes es un ejemplo de esto, así como la gravedad. La fuerza de atracción gravitacional que la Tierra ejerce sobre un cuerpo se llama peso del cuerpo y va a ser muy utilizado de aquí en más y se define por esta letra W. ¿Okay? Superposición de fuerzas. El efecto de cualquier cantidad de fuerzas aplicada a un punto de un cuerpo es el mismo de una sola fuerza igual a la suma vectorial de las fuerzas. Este es el principio de superposición de fuerzas. Lo que quiere decir es que si tenemos un objeto y sobre ese objeto aplicamos dos fuerzas, una fuerza F1 y una fuerza S2, estas fuerzas se pueden reemplazar por una única fuerza que es la suma vectorial de ambas, resultando este vector resultante que está acá, R. ¿Ya? En la figura podemos ver que sobre la fuerza F actúa sobre un cuerpo cuyo sistema de coordenadas es el establecido acá. Esa fuerza F yo la puedo descomponer en una componente Fx y una componente Fi, ¿ya? Y por lo tanto, tirar el objeto desde un cordel a partir de este vector F es equivalente si uno tira desde la componente X la componente Y de la fuerza descrita anteriormente, ¿ya? Podemos acá descomponer o directamente a partir de estas fuerzas componer en una sola fuerza. Ahora, ninguna regla establece que los ejes de coordenadas deben ser verticales y horizontales. Por lo tanto, si nosotros tenemos un objeto en un plano inclinado, ¿ya? En este caso, el objeto es un bloque de piedra que es arrastrado rampa arriba por una fuerza F, podemos describir nuestro sistema de coordenadas de esta forma, paralelo, donde el eje X es paralelo a la superficie del plano inclinado, y tendremos entonces nuestra componente en Fx y Fi. ¿Okay? A menudo vamos a necesitar obtener la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo, que es la fuerza vectorial resultante de todas las fuerzas que actúan sobre este, y por lo tanto la suma vectorial de las fuerzas, o fuerza neta, va a estar dada por esta expresión. Fuerza neta es igual a la suma vectorial de las fuerzas. ¿Ya? La versión con componente de la ecuación anterior es la que está establecida aquí. La componente en X de la fuerza neta es la suma vectorial de las componentes en X de las fuerzas, y lo mismo ocurre para la componente en Y. ¿Ya? Como cada componente puede ser positiva o negativa, hay que tener mucho cuidado con los signos cuando uno realiza la suma. ¿Okay? Por supuesto, una vez que uno tiene el vector resultante o la fuerza neta y las componentes de esta, entonces podemos obtener la magnitud y dirección de la fuerza neta. ¿Ya? En este caso la magnitud va a ser simplemente las componentes al cuadrado por su raíz, y el ángulo va a ser simplemente la tangente de θ, que es igual a RI partido por RX. ¿Ya? En problemas tridimensionales, cuando aparece el eje Z, ¿cierto? La magnitud también introduce la componente en Z. Bueno, dejamos un problema planteado, que es de superposición de fuerza. En este caso me dice que tengo 3 luchadores profesionales que pelean por el mismo cinturón del campeonato. Vistos desde arriba, uno observa lo siguiente. Tengo aquí el luchador 1, generando una fuerza F1, el luchador 2, F2, y el luchador 3, F3. ¿Ya? Las magnitudes de las 3 fuerzas son las establecidas ahí, y hay que obtener las componentes X e Y de la fuerza neta sobre el cinturón, así como la magnitud y dirección de la fuerza neta.
Este problema lo resolveremos en clase. Y un problema de comprensión de la materia es el siguiente. Tenemos la figura, muestra una fuerza F que actúa sobre un bloque, ¿ya? Con los ejes X e Y establecidos acá en esta figura. ¿Qué enunciado acerca de las componentes de la fuerza gravitacional que la Tierra ejerce sobre el bloque es correcto? ¿Ya? Recordemos que la fuerza gravitacional que la ejerce sobre el bloque es siempre un vector que apunta hacia abajo, hacia el centro supuesto de la Tierra. ¿Ya? Por lo tanto, las componentes X y Y son positivas, las componentes X es 0 y la componente Y es positiva, la componente X es negativa y la componente Y es positiva, las componentes X e Y son ambas negativas, la componente X es 0 y la componente Y es negativa, y la componente X es positiva y la componente Y es negativa. Entonces la idea es analizar a partir de este bloque y de este sistema de coordenadas hacia dónde apuntará entonces la fuerza gravitacional y cómo serán sus componentes X y Y. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video.